Nuestra programación habitual en esta jungla Radio Axarquía, en este espacio de los puntos sobre las IES. Y bueno, pues es una cuestión a veces complicada poner ese puntito porque te la puedes jugar, ¿eh? Eso de los puntos sobre las IES es un dicho muy español en el que a veces aquella persona que trate ponerle ese punto a la I, pues te puedes jugar el físico sin ninguna... vamos, que eso es así, es un refrán español. Y vamos a pasar ya con nuestros siguientes invitados, vamos a ver, para hablar de música. Vamos a hablar con representantes de la Asociación Banda de Música de Alcaucín. Vamos a presentar a nuestros invitados, que ya los tenemos aquí con nosotros. Le tenemos que dar las gracias por visitarnos y por participar. Vamos a saludar en primer lugar a su presidente, Carlos Márquez, presidente de la Asociación Banda de Música de Alcaucín. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, muchas gracias por tenernos. Y también vamos a saludar a José Huertas, alumno de la Banda de Música Alcaucín. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues vamos a ver en concreto el origen de esta banda de música, cómo se constituye, por qué nace esta asociación en este pueblo tan bonito, esta comarca de la Axarquía, Alcaucín, pueblo vecino nuestro de aquí, de nuestra Vélez Málaga, de toda esta comarca. No sé si sería Carlos quien nos contara por qué surge esta asociación y en fin, y su trayectoria y cuándo surge. Sí, por supuesto. La asociación se forma en 2014, es cuando se acepta en el registro de asociaciones de Andalucía. Y bueno, pues surge lógicamente por potenciar la música, potenciar la tradición musical y la educación musical en el pueblo de Alcaucín y en sus pedanías, no solo en el pueblo en sí. Y bueno, pues durante muchos años pues siguió su andadura, pues como es normal, músicos que entran, músicos que salen, etcétera. Una cosa que quiero dejar muy claro es una asociación sin ánimo de lucro, no es una banda municipal. Es una persona jurídica, es algo independiente que pues claro, interactúa con el ayuntamiento pues a través de unas subvenciones o a través de unos convenios, pero en realidad eso es una entidad pues independiente, lo que nos basamos, tenemos los tres enfoques. Es una escuela de música donde se forman los principiantes o no tan principiantes, después tenemos ensayos, después tenemos actuaciones en conciertos, actuaciones públicas. Entonces hay distintas facetas en nuestra asociación. El ayuntamiento nos ha facilitado y nos facilita un aula de música, nos facilita una subvención anual de 7.500 euros, y para las actuaciones que determina el ayuntamiento que quiere música, pues contrata a la asociación y paga unos 450 euros por cada actuación. Esto es un poco el marco donde nos estamos moviendo. El año pasado se hicieron, también comentar que nosotros, en concreto yo como presidente, llevo 1 año y pico en la asociación y bueno, pues ha habido muchos cambios desde que entramos la nueva junta directiva en el final del 2023, con lo que se estaba haciendo y con lo que se está haciendo. Bueno, vamos a decir Carlos Márquez, presidente titulado superior de piano, de música de cámara en su ciudad natal. ¿Cuál es? Pues Málaga. Continuó su formación en la Universidad del Sur de California, en Los Ángeles, donde obtuvo un máster en música y un certificado de estudios avanzados bajo la dirección del reconocido pedagogo John Perry. Entre los premios obtenidos destacan el primer premio en el concurso internacional de piano Nueva Acrópolis, la medalla de oro en el concurso Ciudad de Albacete y el primer premio en el concurso
ciudad de Carlet. Como artista de grabación disfruta interpretando no solo el repertorio tradicional, sino también piezas de compositores contemporáneos como Stefan Benkin, Arthur Breuer, Tuca Joquileto y Santiago Vega, así como de compositores románticos poco interpretados como Blas María Colomer, Vicente Costa Nogueras o John Field. Tiene 5 millones de reproducciones en su página SoundCloud, donde presenta muchas grabaciones de piano solo. También cuenta con miles de seguidores y millones de reproducciones en Spotify, Apple Music, Google Play y Amazon. Además de dirigir la banda esta de música de Alcaucín, también se suma como un músico más, tocando el clarinete, el saxofón, la trompeta, el trombón o el piano. Carlos, es interesante saber para nuestros oyentes qué servicio presta a la ciudadanía. Vamos a hablar si es a los vecinos de Alcaucín y sus pedanías, si es a los vecinos de la comarca de la Axarquía, o si es a quiénes presta servicio y qué servicios presta esta asociación de música. Sí, la asociación está abierta a cualquiera, no tiene que ser exactamente alguien que viva en Alcaucín. Por logística y por lógica, pues la mayoría de nuestros miembros y nuestros estudiantes pues viven en Alcaucín o muy cerca, pero también tenemos participantes que vienen de otros pueblos cercanos. Y lo que estamos ofreciendo es pues principalmente clases de música gratuitas. Entonces es una oferta interesante porque tenemos a profesores titulados, pero que están ofreciendo su tiempo de forma altruística, de forma gratuita, y tenemos al ofrecer esto, como estaba comentando antes, ha habido una explosión de alumnado. Antes, en el 2023, en 2022, había una media de 5 o 6 alumnos, y ahora hemos pasado a 60 en solo un año. Ese salto que lo tengo yo aquí delante, en la participación de los alumnos, un factor clave en el éxito de estos programas que tenéis de enseñanza. En 2024 se registró un total de 60 alumnos activos, pasando de 5 alumnos en 2023 a 60. Este crecimiento se debe ¿a qué se debe este crecimiento? Porque es un crecimiento bastante cuantitativo. Sí, pues hemos hecho unas campañas de promoción para informar a todo el mundo de esta oportunidad, tanto online como en físicos, en carteles, etcétera. Tenemos una nueva página web, tenemos una presencia online en redes sociales y también el boca a boca, cuando la gente va a una clase y disfruta y tiene pasión, pues unos se llaman a otros, es así de sencillo. Tenemos también aquí en estos datos las horas anuales impartidas, pero antes de empezar a hablar de la situación actual de esta asociación y del trabajo que lleváis haciendo, ¿en qué horarios se imparten y qué días se imparten las clases? ¿Cómo se pueden dirigir los que nos estén escuchando y, bueno, pues le despierte el gusanillo de la música? Que hay mucha gente que le gusta la música, a la inmensa mayoría de los ciudadanos. Sin embargo, pues, bueno, no solamente para los que nos oyen, para sus hijos, para sus nietos. ¿A quién se tienen que dirigir? ¿Cómo se tienen que dirigir? Lo más fácil es ir a nuestra página web, bandaalcaucin.com. También nos pueden encontrar en Facebook, pero en bandaalcaucin.com ahí tenemos el contacto y un poco de información sobre lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que ofrecemos? Pues tenemos clases de clarinete, clases de flauta, clases de saxofón, clases de trompeta, clases de trombón, clases de bombardino y clases de tuba. ¿Esos son los instrumentos que a día de hoy? Sí, además también percusión, los instrumentos de percusión, y también ofrecemos 2 niveles de clases de lectura musical. Ajá. Interesante. Bueno, vamos, antes de seguir con la cuestión de la situación, vamos a hablar con el alumno, con José Huerta. Vamos a preguntarle, bueno, buenas tardes, José. Hola, buenas tardes. Y vamos a ver qué instrumento es el que, bueno, primero, ¿cuánto tiempo lleva
voy a tutearos, que no es más fácil. Supuesto. ¿Cuánto tiempo llevas practicando la música? Y si es de toda la vida o es de algo que ha surgido ahora, ¿y qué instrumentos que tocas en esta banda? Bueno, a mí siempre me ha gustado la música, me ha interesado, incluso cuando era mucho más joven pues tocaba un poco la guitarra e intenté tocar otro instrumento. Pero finalmente he pasado muchísimos años desconectado de la música y bueno, por casualidad una tarde me acerqué a la escuela de música, a la banda Alcaucín. Y hablé directamente con Carlos y con Ana y la verdad que me transmitieron una muy buena sensación y sobre todo cuando me explicaron en qué consistía la banda y los requisitos que simplemente eran pues aparecer por ahí y echarle, digamos, los ratos que le podamos echar con ilusión y con ganas de aprender y también la facilidad de que no había que pagar nada, incluso entregaban instrumentos en préstamo, ¿no? Y yo pensaba que yo no me lo podía creer, entonces yo dije enseguida que para mí, dije que esa oportunidad no la voy a encontrar nunca. Ajá. Y menos en un pueblo como Alcaucín, que realmente es una cosa que a mí me sorprendió. Y también me di cuenta en ese momento de la formación de Carlos. Ajá. Y bueno, ya estuvimos un poco hablando. Él ha pasado muchos años en el extranjero, en Estados Unidos, igual que yo, que he estado también en el extranjero muchos años. Y bueno, de esa manera conectamos. Pero lo que más me llamó la atención fue la predisposición que ellos tenían en crear algo que realmente fuera para el beneficio de todos, ya independientemente de la edad de los alumnos, porque hay alumnos actualmente que son muy jóvenes. Ajá. Y también hay personas que ya tenemos nuestra edad e incluso hay alumnos de 70 años. Entonces eso para mí, de ver el grupo ensayar y estudiar en las clases y pasárselo bien, sobre todo, ¿no? Claro. Yo creo que eso no tiene precio, yo no lo conocía hasta ahora, por eso ha sido el motivo de quedarme. Yo empecé en el mes de agosto y tengo mucha ilusión y me gustaría me gustaría aprender la trompeta, que al final fue el instrumento que decidí así a bote pronto, pero bueno. Pues me parece fantástico la descripción que ha hecho José Huerta sobre el por qué conecta con esta asociación y bueno, esa capacidad de trabajo y metodología que parece ser que bueno, de una forma abierta y sobre todo que ha mencionado que puede estar jóvenes, niños, mayores, entonces eso da a ver la disponibilidad y la capacidad de trabajo, en este caso vamos a decirlo, Carlos Márquez, aunque es el presidente, pero bueno, digamos que es artífice del trabajo que se hace en esta asociación. Yo quiero también saludar, no sé si nos quiere comentar algo, es que Ana, no sé que la tenemos aquí, sí. Yo estoy aquí. Es que no la he presentado antes porque, bueno, pero ya te vas a presentar tú misma, Ana. Cuéntanos cuál es tu papel, cuál es tu función dentro de la asociación, qué instrumentos tocas y qué opinión te merece en la creación de esta fantástica asociación, de esta fantástica banda. Bueno, pues yo hago un poco de todo. Yo toco flauta, clarinete y saxofón y yo soy muy apasionante por la música y Carlos es mi maestro, él me enseñó todo lo que yo sabe. Y también yo hago cosas de Facebook, vídeos y comunicaciones, montajes, que para educar a la gente, que es nuestra misión, que son nuestros valores, como integridad, respeto a uno a otro, la puntualidad, de estudiar en casa, etc. Y yo tengo mucha pasión de hacer esto y
por favor, echar un vistazo a nuestra Facebook page y tú vas a ver que estoy hablando de. Bueno, vamos a ver bandaalcaucin.com, la web de que las personas pueden mirar. La Facebook es Banda de Música de Alcaucín. Eso en Facebook. Sí, Vale, lo vamos a buscar. Este es donde están mis montajes. Banda, aquí lo tenemos. Bueno, ahora lo vamos a localizar. Aquí ya lo tengo en Facebook aquí localizado. Banda de Música de Alcaucín, tiene el logotipo y bueno, imágenes fantásticas y jóvenes, muy jóvenes tocando. Yo no conozco el nombre de los instrumentos, estas trompetas que tocaba Louis Armstrong o la música jazz, estas que tiene, no sé cómo se llama, el trombón, el saxo, una chica joven tocando el saxo, hay otro señor, la trompeta, flauta, en fin, es magnífica la imagen que tenemos aquí. Y ¿en qué local trabajáis? ¿Ensayáis? ¿Se hace el aprendizaje? Carlos, ¿en qué local lo hacéis? ¿Local municipal? ¿Un local privado? Sí, es un local municipal, es un edificio multiuso para las asociaciones. Tenemos asignada una aula de música y para eventos más grandes pues hay un salón grande en el que podemos hacer conciertos. ¿Hacéis una hora diaria o...? Hacemos ahora mismo miércoles, jueves, viernes y sábado, muchas más horas. Por ejemplo, los viernes por la tarde se empieza muy pronto, a las 3 de la tarde más o menos, y hasta las 9. También tenemos una codirectora que ha empezado a llevar los ensayos desde enero, se llama Ría, y ella también es profesional música, ella da las clases de clarinete, y también, como digo, de forma gratuita y sin cobrar, todos somos voluntarios. Sábado tenemos el día más largo, tenemos desde por la mañana, empezamos a las 11:30 con una clase de pequeños, de media horita, que empiezan desde los 5 años y tenemos ya 5 pequeñitos. Ajá. Y después seguimos con clases de saxofón individuales durante todo el día, terminamos a las 9 de la noche. Joder, pues digo joder porque es fantástico esto que estoy escuchando, esto es maravilloso porque hay una posibilidad, como ha dicho antes José Huerta, es una posibilidad, es algo que no puede dejar escapar, sobre todo aquellas personas que le gusten la música, y hablo no solamente de ya personas adultas, sino de los niños y de los jóvenes. Porque si no se nos va el tiempo, y el siguiente invitado, aunque tenemos más días, más momentos en que nosotros desde la Jungla Radio Sarquía sí vamos a invitar a participar con nosotros de manera periódica esta magnífica banda de música de Alcaucín. Carlos, las relaciones institucionales, en este caso con el Ayuntamiento de Alcaucín, que es con quien en principio me imagino que la asociación se registra en el Ayuntamiento como asociación, se empieza a tener contactos con el Ayuntamiento en el ámbito cultural, porque esto forma parte de la cultura popular y de la formación de personas, de todo un abanico de posibilidades educativas, formativas, como ha dicho Ana, de respeto, de compartir y sobre todo de aprender. ¿Cómo empiezan las relaciones? Y me imagino que a día de hoy serán estupendas como en el inicio, ¿o ha cambiado algo la situación? Bueno, el año pasado, cuando nos pusimos al frente de la asociación, en finales de 2023, pues con cordialidad y respeto y comunicación, y durante todo el 2024, pues han sido cordiales, la relación con la alcaldesa misma directamente, con la concejala, en este caso, de fiestas, que es la que coordina las actuaciones y este tipo de cosas, ha sido en general ha sido normal, bien. Las cosas han empezado a torcer un poquito cuando en enero, cuando tuvimos una reunión con ellas, con la concejala y por supuesto también con la alcaldesa, en la que informamos que nos vamos a concentrar como asociación en clases, en la escuela de música y en conciertos, que no podemos, aunque queramos, no podemos afrontar las procesiones. Las procesiones que se hicieron durante el 2024, pues
tuvimos que contratar de forma privada a muchos músicos de apoyo, músicos profesionales. ¿Por qué? Porque la mayoría por no decir todos, los miembros de la banda en el 2024 son principiantes. Claro. Un instrumento no se puede aprender en 2, 3, 4, 5 meses, se tarda mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que hemos tenido los pocos que ya sabíamos tocar, y hemos tenido que reforzar, digamos, todas estas actuaciones con gente profesional, que resulta pues un gasto significativo. Hubo 17 procesiones en 2024, lo que conllevó un gasto de aproximadamente 20.000 euros. Como dije al principio, los ingresos que vienen de estas actuaciones son 450 euros por actuación. Por lo tanto, fueron 7.650 euros. Hay ahí un déficit entre 20.000 y 7.000 que afrontamos de forma privada el año pasado. ¿Por qué? Porque queríamos promocionar la banda, la asociación, y queríamos dar el todo por el todo. Sin embargo, llegó enero y después pues como digo, tuvimos una reunión el 8 de enero con la alcaldesa Ágata y la concejala, y le indicamos que no podemos continuar con las procesiones. El motivo era el que estamos hablando, ¿no? Bueno, el que está diciendo Carlos, me imagino. El motivo es que necesita personal para poder acometer esas actuaciones, las procesiones, de todo esto, y claro, de 20.000 euros que hay que meter profesionales, pues alguien se tiene que hacer cargo de ese gasto. Digo, en las 17 procesiones del año 2024. Exacto, sí. Entonces también ha coincidido que este año, finales del año pasado y al principio de este año, se está creando, y de hecho ya se ha creado una nueva asociación de música con idea de formar una nueva banda. Y esta asociación, pues la nombramos en la reunión, hablamos que sería ideal que ellos se encargasen de las procesiones. Entonces se ha juntado un poco por un lado, lo que nosotros queremos y podemos concentrar es en las clases y en conciertos. ¿Y por qué digo conciertos? Porque los conciertos nosotros tenemos la libertad de elegir qué repertorio tocar, qué piezas tocar. Podemos tocar piezas más sencillas, más adaptadas a nuestro nivel. Y sin embargo, una procesión pues no necesita un repertorio estándar, lógicamente. Claro. No se puede tocar, igual que no se puede tocar un paso doble en una procesión. Pues, claro. Sin embargo, en un concierto que hicimos 4 el año pasado, pues nos podemos adaptar al nivel que tenemos, y podemos también hacer, no tiene que ser toda la banda completa, podemos tocar grupos más pequeños, podemos hacer dúos, podemos presentar a artistas locales, que de hecho presentamos a una guitarrista local en los conciertos. Hemos tenido colaboraciones con artistas que están afiliados o que son amigos, digamos, de la asociación. Por ejemplo, el trompeta Steven Craven, que pertenece a la Filarmónica de Málaga, y pues de forma gratuita, por colaborar, pues participó y nos ha dado masterclasses y tocó en un concierto pues un dúo conmigo. Un dúo de trompeta y piano, por ejemplo. Entonces, en los conciertos tenemos mucha flexibilidad y nos podemos adaptar a lo que tenemos. Sin embargo, una procesión es algo mucho más fijo. Y la cuestión del gasto es una cuestión muy importante, porque eso, como has dicho, alguien tiene que afrontarlo. No es sostenible, tampoco es justo para los asociados que cojamos el dinero de la subvención, que está destinada para reparación de instrumentos, para mantenimiento, para comprar nuevos instrumentos, para cosas de este tipo, gastarlo todo en contratar a músicos. Pero además que no hay suficiente. Además que es que aunque fuese, la misión de la asociación no es ser una agencia de contratación, claro, y subcontratación. Claro. Ese no es el enfoque. Eso se lleva mucho, no solo dinero, mucho esfuerzo también. Entonces, el objetivo principal es la formación, en este caso,
difusión o la interpretación en conciertos, sí, también de manera puntual, a requerimiento o a solicitud o petición pues del propio Ayuntamiento de Alcaucín, puede sí, intervenir, participar en cualquiera de las actuaciones de los actos que hay a lo largo del año. Por ejemplo, es costumbre en todos los ayuntamientos, o en casi todos, al menos en este en el que nos encontramos, en Vélez Málaga, en Navidades, de dar conciertos, diversos conciertos navideños en la Plaza del Pueblo, tanto en Vélez, Torredemás, en este caso Alcaucín, con sus pedanías que tiene, que las tiene también. Y bueno, yo creo que esa es la función principal, con lo cual el gasto que haya que soportar en procesiones, en todas las ferias, las fiestas, pues claro, tendría que ser el propio ayuntamiento quien pues llegar en los frontes, sí. Claro. Entonces, bueno, pues estuvimos en esa reunión, después tuvimos, de hecho ya intentamos, bueno, pues se negoció en esa reunión que el Día de Andalucía, que es ese viernes, en vez de hacer un pasacalles, una procesión, o sea, un pasacalles que tocando por las calles, que hicimos un concierto, claro, se concretó que íbamos a hacerlo de 10:30 a 11:30 de la mañana. Sin embargo, ahí ya se empezó a torcer un poco la relación con el ayuntamiento, pasaron unos días y a las 3 semanas pues nos enteramos a través de Facebook que han contratado a otra banda para ese concierto, sin explicarnos nada. Después nos dijeron que querían prescindir de nosotros porque no queremos hacer ni procesiones ni pasacalle. Bueno, se había acordado que era un concierto ese día. Esto, por ejemplo, y ahora la situación en la que estamos es que nos han convocado el ayuntamiento a una reunión, ahora para el 3 de marzo, y bueno, se quiere hablar de las condiciones de la subvención, del horario del aula de música, el horario y días, se quiere hablar de las actuaciones de eventos municipales, esos 3 puntos lógicos. Bueno, y ahora tenemos el 4º punto que dice que quieren que devolvamos o quieren requisar los instrumentos del inventario que tienen de noviembre de 2023, así como los uniformes de la banda. Y el punto 5 quieren hablar del régimen de uso de los enseres adquiridos con la subvención del año pasado. La subvención del año pasado tiene un acuerdo, tiene unas cláusulas y unas obligaciones por parte de uno como por parte de otro. No creo que, no sé, de forma retroactiva añadir nuevas obligaciones o cláusulas, creo que no es exactamente algo procedente, exacto. Y el punto 4 de requisar los instrumentos, bueno, pues piden 26 instrumentos, de los cuales 21 están en uso. Y esto ya sin explicación, no nos han dicho el por qué, para qué. Esto ya es pensar, ahora mismo, pues como ya comenté, se está creando una nueva banda que quieren pasárselos a la otra banda. Perfecto, pero bueno, tendría que ser de forma equitativa, ¿no? O sea, pienso, si esos instrumentos son del ayuntamiento y son para todos, pues, ¿por qué se lo vamos a dar todos a la otra banda? Aquí se está haciendo una labor educativa, de formación, una labor de atraer al público a Alcaucín, ya sea a través de clases o a través de conciertos. No sé, esto es lo que nos choca, estamos un poco pues sorprendidos. Nos quedan 3 minutos, seguiremos hablando con la banda de música de Alcaucín. Lo que ha comentado Carlos, yo personalmente, y yo creo que la razón y el sentido común dice que hay que ser equitativos, ¿no? Hay que ser justos. En este caso, si se organiza otra nueva banda musical mediante una asociación, pues lógicamente hay que compartir, o que el propio gobierno del ayuntamiento pues decida hacer una compra de nuevos instrumentos para que la otra banda pueda intervenir y participar. No sería justo el que digan, por ejemplo, la nueva banda diga, pues nosotros vamos a tocar en todos los eventos, en todas las actuaciones del pueblo durante todo el año. Sí, pero mire usted, eso es la parte de esta asociación, pero la parte de la banda musical esta que tenemos, con quien estamos hablando, banda de música de Alcaucín, pues realiza una labor formativa, que no es poco. Y yo espero y deseo que esta reunión del próximo lunes 3 de marzo no sea para encorsetar
o recortar los derechos de los ciudadanos, en este caso de Alcaucín, y de todas las personas que acudan allí a aprender música, y bueno, que yo creo que debe de ir todo como en armonía, espero. Sí, eso esperamos. También quería comentar para nuestros oyentes, quien quiera apoyarnos, tenemos una petición de firmas online. Pueden verlo en bandaalcaucín.com y apoyarnos de forma gratuita, aunque se pida una ayuda totalmente opcional. Esto no va de la ayuda, esto va de la firma, de apoyar la educación y la cultura en el pueblo, y ya tenemos 200 firmas. Pues lo tenemos que dejar aquí, pero mi última pregunta, para responderla de forma breve: ¿cuál es la voluntad real de los componentes del equipo de la banda de música de Alcaucín? ¿La voluntad es continuar porque así lo deseáis, porque es algo que os gusta, con lo que disfrutáis, o por el contrario, si ojalá que no, ojalá que el día 3 de marzo vaya todo perfecto y de manera equitativa, digamos que mediante posibles presiones por parte de la autoridad municipal, pues tengáis que renunciar a continuar con esta formación tan estupenda? Hemos escuchado un alumno que tenemos aquí, José Huerta, hemos escuchado también a Ana Stanfield, ya he localizado es así, a Stanfield. Y bueno, ¿cuál es realmente la voluntad de esta asociación? La voluntad es seguir con la labor que estamos haciendo. Como dije al principio, no somos una empresa municipal, o sea, no somos una escuela municipal, no somos una banda municipal. El ayuntamiento queremos que nos apoye, pensamos que es lógico que nos apoye, pero si no nos apoya, nosotros seguiremos. Pues muchas gracias, Carlos Márquez, gracias José Huertas, y gracias Ana Stanfield por estar aquí con nosotros, contar esta cosa que yo lo desconocía, que existiera esta escuela de música, pero me ha sorprendido de manera muy grata, muy grata, y animaros y animar de aquí, que yo sé que en Alcaucín nos pueden escuchar, que bueno, que defiendan esta asociación, porque los ayuntamientos, los gobiernos de los ayuntamientos lo que tienen que hacer es dar participación, facilitar la labor de sus ciudadanos. En este caso hablamos de música, pues tenemos aquí una sinfonía de Beethoven. Esta es el himno a la alegría, sí. Yo creo que sí, Miguel Río, fantástico Miguel Río, y bueno, pues la tenía aquí preparada porque bueno, a mí me causa una alegría, que me emociona tanto esta melodía, esta interpretación de Miguel Río. Y muchas gracias, Carlos Márquez, gracias José Huerta, gracias Ana, gracias a ti. Un placer. Sueña cantar.